Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Estamos en comunicación contigo en cara a través del WhatsApp. Ya lo conoces, 33 18 80 76 41. O también a través de Twitter y en Facebook. Mándanos mensajes, comenta con nosotros los principales asuntos que son de tu interés de la actualidad política y social en Jalisco y a nivel nacional. Estamos haciendo un repaso desde el lunes. El lunes hicimos una apreciación sobre el primer año de Enrique Alfaro como gobernador, justo unos días después de que diera su... de que se cumpliera este año. No dio un informe como tal, porque ya lo dio en los tiempos que marca la legislación, que fue el 6 de noviembre. Y después también dio un par de informes en ese mismo periodo, uno relacionado con las desapariciones y otro relacionado con la seguridad. En cada uno de ellos, puso los datos sobre la mesa, también lo hizo en el Congreso, discutió sus principales políticas públicas, por qué había tomado las decisiones que ha tomado en Jalisco en este año. Pero queremos concentrarnos, tanto martes como miércoles hablamos de economía primero y después de seguridad. Ahora toca hablar de corrupción. Corrupción es, de acuerdo a los distintos índices que se publican en México, el tercer problema el tercer problema más relevante para los mexicanos en el país. Eso es lo que podemos ver de las encuestas y de los estudios que se han realizado hasta ahora. La corrupción pasó de ser un tema no tan importante para la mayor parte de los mexicanos y en este momento se convierte en la tercera preocupación. Y no solo eso, López Obrador en su campaña y durante muchos años hizo del discurso anticorrupción la bandera de su proyecto político. Es decir, hablaba de, o siempre hacía esta división entre la mafia en el poder, corrupta por naturaleza, y el pueblo que él representa, que quiere y que busca combatir hasta lo más profundo la corrupción en nuestro país. Podemos empezar a valorar el tema de la corrupción, del combate a la corrupción desde distintos enfoques. Uno primero es la capacidad o no que ha tenido la presidencia de López Obrador para cambiar las reglas no escritas del sistema político mexicano, no escritas, por unas. Estas reglas no escritas han sido durante muchísimo tiempo campos, bases para la corrupción. Es decir, han sido espacios de, podríamos decir, opacidad que favorecen la aparición de los casos de corrupción. Un ejemplo para entender de lo que estamos hablando. Los moches. Los moches, por supuesto, que son instrumentos, son prácticas que utiliza la clase política y también el empresariado para obtener recursos a través de distintas cosas, que sean gestiones, contratación de obra pública, contratación de empresas, cualquier, trámite, cualquier intercambio entre un responsable político que recibe un porcentaje y un empresario o una constructora o un alcalde o quien sea que le toca ejecutar la obra. Sabemos cómo operan los moches o cómo han operado durante mucho tiempo. Había una negociación presupuestal. Tal diputado hacía gestiones para una obra, le entregaban esos recursos. Vamos a una carretera que cuesta 100 pesos. Esos recursos los vas a ejercer tú, por lo tanto iba con el presidente municipal, le decía, ahí te va tu obra, pero te voy a dar los 100 y tú me regresas 20. Ahí está el moche, un 20% de moche.
en algunas ocasiones llegaban incluso a cifras superiores. Los moches se instrumentalizaron durante mucho tiempo y son una práctica sobre todo que se consolidó y se derivó de la apertura democrática. Es decir, los moches aparecieron justo cuando había necesidad de negociar, cuando el partido en el gobierno no tenía mayoría, entonces tenía que repartir obras y repartir recursos para poder aprobar el presupuesto. No podemos confiar a ciencia cierta que los moches estén desaparecidos, pero sí podemos decir que en la última negociación presupuestal hubo mucha más resistencia de parte del Ejecutivo a negociar de esta manera. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hubo una gran cantidad de votos en contra. Entonces, lo que veíamos en el pasado era que fruto de el repartir todos los recursos, repartir las distintas obras, pues había unos porcentajes de aprobación del presupuesto en términos legislativos que se movían por arriba del 90%. Es decir, ¿cómo nos explicamos que en la aprobación de un presupuesto, que es la ley más importante que tiene un país, porque es a través de la ley de egresos, en la que se gastan más de 6 billones de pesos, que son la educación, salud, todo para este país? ¿Cómo es posible que el 90 y tantos por ciento estuviera siempre de acuerdo en el presupuesto? Pues muy sencillo, porque todos se llevaban su tajadita del pastel, después los gobernadores le ordenaban a sus diputados que aprobaran, por lo tanto se convertía en una simulación auténtica, en donde el presidente y su secretario de Hacienda y su grupo negociador tenían un porcentaje de recursos, que en Estados Unidos le llaman el barril del puerco, y empezaba a repartir. Algunos de esos elementos, digamos, menos institucionalizados, pero que son reglas informales de la política mexicana, es cierto que han tenido, pues digamos, un enfrentamiento directo de parte del presidente. No sabemos si se va a mantener, si no, si también cuando haya el ejercicio de obra pública no veremos también este tipo de negociaciones. Pero lo que sí te dicen algunos constructores, lo que sí te dicen algunas empresas que solían trabajar con gobiernos federales anteriores, es que con López Obrador y su gobierno es más difícil hacer ese tipo de prácticas, hacer ese tipo de negocios, que en gobiernos anteriores había más permisividad ese tipo de prácticas. También vemos que existe una apuesta de parte de la Fiscalía General de la República y de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera para atacar los casos de corrupción del sexenio pasado. Ya hay abiertas distintas investigaciones. Está el caso de Rosario Robles, está el caso de Emilio Lozoya, está el caso del abogado Juan Collado, es decir, distintos elementos que parecerían todos obedecer a un modo muy particular de saquear los recursos públicos que tuvo su auge y su mayor apogeo en lo que conocemos como la estafa maestra, que también documentó Animal Político y otras organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es decir, hay, digamos, en términos de resumen, dos elementos que yo destacaría del combate a la corrupción en el sexenio de López Obrador. Uno, esta proclividad que tiene el presidente y su proyecto a ir en contra de algunos elementos y algunas prácticas corruptas del viejo régimen. Ya hacíamos ya poníamos la mirada en el asunto de los moches, pero no solamente estamos hablando de los moches, existen distintas prácticas que eran comunes en el sistema político mexicano y que ahorita empiezan a tener que empiezan a perder vigencia en el contexto político nacional. Y un segundo que tiene que ver con los casos que vemos de corrupción del sexenio pasado. Para quien decía que había un gran pacto y que no iba a tocar López Obrador ni con el pétalo de una rosa el sexenio anterior, pues estamos viendo que se están moviendo casos. La pregunta es hasta dónde va a llegar López Obrador y si se atreverá o no el fiscal a meter en las investigaciones también al expresidente Enrique Peña Nieto. Esa es la parte, digamos, que podemos rescatar de una
forma distinta de entender el combate a la corrupción en México. Vamos ahora a la parte que tal vez podría llegar a ser preocupante. La primera yo diría que es la rendición de cuentas de toda la estrategia de combate a la corrupción. El mandatario de México, López Obrador, siempre dice que él está en una cruzada contra los corruptos y que, por ejemplo, coyunturas como el combate al huachicol fueron o son reflejo de esa voluntad que tiene el presidente para combatir a los corruptos. Sin embargo, fue un operativo muy polémico, una estrategia muy polémica, en su momento controversial, la del combate al huachicol, pero hasta el momento no conocemos los resultados. Conocemos la versión del presidente, que nos dice en muchas ocasiones que hay un descenso del robo de combustible arriba del 90%. Uno supondría que ante eso habría un impacto muy fuerte en las finanzas de los delincuentes, uno, y dos, habría también una pues mayor holgura presupuestal para Pemex. Y también uno se pregunta dónde, si ya no existe el huachicol, pues ¿por qué no hay un incremento en la venta de combustible y de gasolina en las gasolineras, digamos que no venden huachicol, en las gasolineras que venden producto lícito, no robado? Tendría que haber, si desaparece una fuente, pues estos mismos tendrían que abastecerse de otra fuente que fuera legítima. Y no vemos que cuadre ninguno de estos números. Y así podemos analizar estancias infantiles, digamos, discursos en donde el presidente dice: aquí hay un gran nivel de corrupción, necesitamos meternos todos, vamos a quitar presupuestos, se acabó. Y después hay una ola de indignación, opiniones a favor, opiniones en contra, y después no sabemos nada de los operativos, no sabemos nada de las estrategias y no sabemos nada de los resultados. Entonces, una cosa es, en definitiva, el objetivo y el respaldo que existe en este momento al presidente de México para que combata la corrupción, y otra cosa es la rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas la vemos totalmente extraviada. Un segundo elemento es que necesita digamos, los objetivos que se enmarcan en el combate a la corrupción tienen que tener una aproximación más institucional y más institucionalizada del combate a la corrupción. Lamentablemente el presidente decidió no hacerle caso al sistema anticorrupción. El fiscal anticorrupción no tiene dinero. El Comité de Participación Nacional está en pañales, no tiene credibilidad ante el presidente. No se han nombrado a los tribunales, a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que les toca el combate a la corrupción. Entonces hay y sobrevive en el presidente una visión muy hiper voluntarista del combate a la corrupción. Digamos, como si nos repitiera constantemente el presidente: yo soy el antídoto ante la corrupción, mientras yo siga tomando decisiones, la corrupción se va a eliminar en algún momento del país. Pero se hace muy poco por construir instituciones que perduren en el tiempo y por lo tanto que nos aseguren o nos garanticen que, sin importar el origen del presidente, sin importar sus intenciones, la corrupción va a ser castigada en nuestro país. Y un tercer asunto que también es de particular relevancia es el binomio Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, y la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto. Ambas instituciones han trabajado de forma coordinada. Santiago Nieto en la práctica opera como un fiscal anticorrupción. Trasciende su rol de analista de las transferencias financieras, las transacciones, las cuentas. Es un actor, Santiago Nieto, y por un lado vemos en la práctica resultados,
comentábamos los casos del sexenio anterior, pero por otra, digamos, nada nos garantiza que estas dos piezas no sean en un futuro utilizadas como punta de lanza del presidente para irse contra quien no le gusta o contra quien no comparte su proyecto político. Siguen siendo figuras que, por más que la Fiscalía tiene cierto grado de autonomía, por más que la Unidad de Inteligencia Financiera también la tiene, siguen siendo, yo diría, instituciones que dependen mucho de la voluntad de la persona que los ocupa, de encaminarse hacia posiciones más autónomas y de la voluntad del presidente para dejar que actúen de forma independiente. Entonces, pueden dar resultados en un determinado tiempo, pero no sabemos por cómo están estructurados, si esos resultados se van a mantener en el tiempo y si también van a ser o van a procurar investigaciones que estén alejadas del poder político. Y por último, ha habido mucho énfasis en combatir a los corruptos del sexenio anterior, pero muy poco en encauzar y en profundizar investigaciones que afectan a personas cercanas al gobierno. Manuel Bartlett o Carlos Lomelí, por decir dos casos. No sabemos nada. De Lomelí sabemos que pues vetan para compras federales alguna de sus empresas. Poco más. De Bartlett nada. Anunció la Secretaría de Función Pública una investigación, nada de nada. Entonces, ¿cómo hacer para que una política anticorrupción sea creíble? Que sea igual para todos. No importa si son de Morena, no importa si son de López Obrador o no importa si son del PAN o del PRI. Lo que importa es que se combata la corrupción. Entonces, ahí están los claroscuros de la política de combate a la corrupción, tal vez menos mediático y menos apremiante que la estrategia en materia de seguridad, pero en definitiva López Obrador prometió un país, no solamente prometió un país menos corrupto, prometió un país que elimine la corrupción. Y tiene 5 años para dar esos resultados. Ningún país ha eliminado nunca la corrupción. Lo que hacen los países avanzados, desarrollados, es combatir la corrupción y disminuir a niveles mínimos la impunidad. Es decir, quien la hace, la paga. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Estamos en Cara a Cara, al corte, y seguimos analizando temas públicos. Estamos de regreso en Cara a Cara. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos en jueves 12 de diciembre. Bueno, día importante, Eduardo González, en nuestro país, porque la Virgen Morena, ¿cómo estás? Sí, bien, Eduardo. pues sí. Hay que recordar que Morelos es justamente quien establece el Día Nacional 12 de diciembre. Morelos. Morelos, sí. Es el que establece que pues va a ser una fiesta en el país. Y tenemos aparte un presidente guadalupano, ¿no? Además, guadalupano, y que tiene prácticas de pues casi televangelización todas las mañanas. Y aparte su partido se llama Morena, ¿no? Hay muchos vínculos. También Fox lo fue, ¿no? También Fox. Sí, bueno, además también hay que tomar en cuenta el origen también histórico de la zona de la que viene Fox, ¿verdad? Con una presencia también muy fuerte en términos de religión católica. Sí, yo creo que de hito de mexicanidad no hay. ¿Habrá algún otro? Tú conoces muy bien yo a creo los que, migrantes que se van a Estados Unidos. No, pero yo creo que el punto de la religión y el culto, sobre todo, a la Virgen de Guadalupe es muy importante y está presente desde finales del siglo XVIII como un elemento de identidad y de nacionalismo, muy bien estudiado, por cierto, por David Braden en El origen del nacionalismo en México. Es decir, un día importante que tal vez el 15 de septiembre, 16 de septiembre es el Día de la Mexicanidad. Aquí, en Estados Unidos, es el 5 de mayo.
pero en términos simbólicos, el 12 de diciembre tiene una presencia. Mira todos los temas que pasaron este año, Eduardo, este larguísimo 2019. Culiacán. Sentencian a cadena perpetua al Chapo. La matanza de los Levarón. La economía no crece. Caso Baja California, la ley Bonilla. Detención de Rosario Robles. Desabasto de gasolina en el occidente del país. Evo Morales era presidente y ya está aquí de invitado especial y de exiliado. Explosión en Hidalgo, Tlahuelilpan. Emilio Lozoya y el caso Odebrecht. Los conflictos en Venezuela. Recortes en las estancias infantiles. Incendio en el Amazonas, tal vez uno de los más importantes a nivel mundial. Reforma educativa y la actuación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Desabasto de medicamentos. Aprobación del presupuesto 2020. Trump dice que los cárteles son terroristas. Y su juicio político. Y su juicio, el impeachment. ¿Qué año? Sí, la verdad es que por donde se le vea, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y a nivel local, fue un año, a mí me parece, intenso, muy interesante, porque creo que se dieron decisiones en varios gobiernos y en varios países que quizá antes de la decisión hubiésemos pensado que se presentarían de otra manera. Me llama mucho la atención, en principio a nivel internacional, cómo la movilización en América Latina, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, desde luego, me llama mucho la atención no solo la movilización misma, sino que se está moviendo lo mismo la izquierda que la derecha, si tienen gobiernos de izquierda o de derecha. Es decir, esta tradición de América Latina en donde los que salían a las calles era la izquierda. La izquierda, porque los gobiernos eran de derecha, pues ahora no. El gobierno, si es de izquierda, salen a la calle los de la derecha y viceversa. Y llama mucho la atención que las consignas son muy similares, es decir, salen los de izquierda a decir pues que tienen malos gobiernos, que no los atienden, que solo llevan agua a su molino, que privatizan, ¿no? Y luego sale la derecha pide democracia, a decir pues lo mismo, es un gobierno que divide, que genera enconos, que no nos atiende. Y sobre todo que la derecha en Bolivia, ¿no? Es donde se manifestó. Sí, pero por ejemplo también hay una presencia importante en Ecuador. O sea, el gobierno de Lenín Moreno sí tiene una base de derecha muy fuerte que, aunque evidentemente la gente, el proyecto de Rafael Correa sigue con una presencia importante en Ecuador, no está ahí, pero sí creo que en las calles de Ecuador también hubo una presencia importante de grupos. Bueno, es que Moreno fue el sucesor de Correa, después rompieron, incluso le llama traidor. Correa, que también estuvo un buen tiempo aquí en México. Fíjate que en estos días no he dejado de pensar que, bueno, dentro de todas estas movilizaciones, pues México, hoy por hoy, a partir del proceso electoral del año pasado, creo que hay una serie de dinámicas que han generado un dique. Estabilidad política. Para que la gente no salga. Y cuando sale, lo vimos hace una semana y media, pues las consignas que salieron... No, son verdaderamente pavorosas. De muy bajo nivel, ¿no? Muy vacías. Sí. Entonces yo creo que sí hay un dique importante en este momento en nuestro país. Sí, fíjate que hace un par de semanas estábamos en una mesa de discusión y decía el periodista Diego Petersen que la victoria de López Obrador había despresurizado muchas cosas y que tal vez en México tenemos más estabilidad política que en otros países de la región precisamente por la victoria de López Obrador, que tal vez, no sé, poniéndonos en un contrafactual, si hubiera ganado José Antonio Meade o si hubiera ganado Ricardo Anaya, tal vez estuviéramos en esa misma situación porque había mucho hastío, mucha indignación y se canalizó a través de las vías institucionales y a través de las vías electorales. Sí, y además sí me parece que a pesar de las sombras de este año, ya de la 4T, que tienen que ver con pues el crecimiento nulo, la violencia que sigue en aumento, sí me parece que el asunto de los programas sociales y el recurso que han destinado a la gente ha hecho que, a pesar de que no tenemos un crecimiento, la gente sí tenga recursos en la bolsa, y pues de alguna manera eso ayuda a que la movilización pues baje un poco. E incluso te diría que los
los efectos macroeconómicos que uno pudiera pensar por un crecimiento cero, ahí están efectos macroeconómicos claros, en donde, digamos, no estamos creciendo en lo que deberíamos de crecer. Pero eso, digamos, en cualquier otra época tal vez hubiera tenido un impacto sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. Y fíjate, el Universal publicó una encuesta donde decía que la gente cree que su situación económica fue mejor en 2019 que en 2018. Eso uno. Y dos, vemos una revalorización del salario. No muy importante, pero sí por encima de la inflación, 2 o 3 puntos por encima de la inflación. Es decir, me parece que estas transferencias, también algunos ajustes que ha habido en política laboral, han permitido que, o han bloqueado que llegue un impacto del bajo crecimiento a los salarios. Sí, y que esa es una paradoja muy interesante, porque mientras en gobiernos anteriores, no durante todos los años de los sexenios, pero en varios de ellos, las cifras macroeconómicas eran favorables, no terminaban por manifestarse en las chequeras, en las carteras, en los bolsillos de la gente. Y este año que las cifras macroeconómicas, yo solo mencionaría una muy favorable, que es la inversión extranjera directa, 27 mil millones de dólares, que nunca habíamos tenido esa inversión en nuestro país. Reinversiones sobre todo, pero o sea, ya empresas que están aquí que reinvierten. Ajá. Está bien, que es un mensaje de que confían. Pero fíjate la paradoja. La inversión privada nacional se cae a los suelos y la inversión extranjera crece. Ajá. O sea, afuera confían más en lo que está pasando en México que los mexicanos. Y que esto, no solamente los inversores extranjeros, sino también los migrantes, ¿no? Con bueno, claro. 35 mil millones de dólares que cerrarán este año, pues finalmente se convierten en la principal fuente de dólares de este país, ¿no? Las remesas. Entonces yo creo que es un año en donde el análisis político y el análisis histórico que se hizo durante los 12 meses nos llevó de un lado a otro. Sí. Y además creo que no hubo, y eso a mí me parece que es interesante, no hubo respuestas fáciles a las dinámicas que se estaban presentando. Por ejemplo, este asunto de la economía. Mientras la economía está prácticamente parada, la gente dice que su situación es mejor que el año pasado. Mientras dicen que este gobierno no avanza, llegan dólares del extranjero. Mientras la violencia continúa al alza, ¿sí? Todavía hay gente que dice, bueno, me parece que la Guardia Nacional puede ser la solución. Entonces yo creo... Está en el bono de la expectativa, ¿no? De la esperanza. Sigue teniendo, claro, este bono importante. Y hay otro dato que me parece que es interesante, que si bien, porque el gobierno desgasta, no tiene el respaldo, digamos, con el que llega el año pasado, Andrés Manuel sigue teniendo una popularidad alta. Popular impresionante, como pocos presidentes, ya no digamos en América Latina, en México habían tenido a partir del primer año, ¿no? Aunque yo le metería 2 detalles. Eso es una aprobación muy alta. 68% dice el Financiero y Reforma. Y un poquito más bajo lo ubican casi siempre Mitofsky y bueno, Mitofsky publica en El Economista, El Universal también lo publica un poquito más abajo. Pero quitando eso, tal vez donde ya se empiezan a ver ciertos desgastes es, uno, en los sectores universitarios o que tienen preparatoria para arriba. Ahí el presidente ha perdido 20 puntos de aprobación. Ganó entre los segmentos universitarios en la elección de 2018, estuvo por encima de Ricardo Anaya, estaban ahí punteando, pero al final ganó en estos segmentos que también están vinculados a los segmentos de mayor poder adquisitivo, básicamente. Ahí se ve un desgaste por este discurso que tiene el presidente, que tal vez ese segmento lo ve como una agresión al universitario, al emprendedor, al empresario. Y segundo, ya empieza a haber una diferencia muy importante por regiones. Fíjate, en el sur del país, la aprobación está por encima del 75%. De Nayarit, lo que podemos decir, la costa del Pacífico, de Nayarit hacia las Baja Californias, 70 y cacho también por ciento. Pero en el occidente, 55. Es decir, ya hay una distancia entre 20 y 22 puntos, y eso lo que nos está mostrando es que tal vez sí empezamos a ver los primeros esbozos de una polarización. Porque una gente dice, es que si discuten muchos polarización. No, a ver, polarización son 2 polos que están enfrentados. Aquí no hay 2 polos que están enfrentados. Pero lo que sí empezamos a ver es eso, que se empiezan como a distanciar por región, que lo hemos visto mucho en América Latina, Eduardo. Es decir, por ejemplo... Bolivia es un caso. Bolivia es un caso clarísimo. Que incluso por ciudad, La Paz, centro, es muy anti Evo Morales e incluso Santa Cruz.
Pero el Valle, que es la zona de arriba de la montaña de La Paz, es muy pro Evo. Creo que sí tendríamos que empezar a mirar esas cosas para no caer en la ruptura que vivió Brasil, también por raza, por todo, o la ruptura que vivió Bolivia. Sí, y que eso también se explica en una parte por la territorialidad de los programas sociales. Totalmente. Entonces, creo que la geografía de la pobreza en nuestro país impacta esto que tú estás mencionando, y bueno, estados del sur del país que se han visto pues más beneficiados con programas, y no necesariamente porque sea el sur o porque quieran que sea el sur, hay más pobreza. sino es que donde hay más pobreza, pues los programas se están canalizando más hacia allá. Creo que esto sí puede generar un enfrentamiento y un encono mayor el año que viene a lo que hemos vivido en este primer año. Y por otro lado, me parece que el siguiente año vamos a tener solo 6 meses de relativa calma, porque creo que a partir del verano del año que entra se dará el banderazo electoral, y con eso 2021. me parece que las relaciones entre el gobierno federal y los estados comenzarán a ser cada vez más tensas, ¿sí? Y pues declaraciones como las del gobernador de Jalisco en la FIL, yo creo que tendrán un impacto mayor y una respuesta mucho más contundente de parte de la 4T de lo que han tenido en esta semana. Sí, porque ya los cálculos empiezan a ser distintos. Claro, y los recursos también. Al corte, un segmento más platicando con Eduardo González. Encuentra el equilibrio. 91.5 de... Estamos de vuelta en Cara a Cara, platicando con el doctor Eduardo González, profesor del Tecnológico de Monterrey, es analista político, nos acompañan en distintas ocasiones. Estamos hablando sobre política en general, haciendo una lectura de lo que supuso 2019. Eduardo, a ver, tú eres también historiador, aparte de todo lo que ya dije, eres historiador. Yo sé que es muy difícil, un historiador no puede hacer un trabajo del presente como tal, tiene que esperar que las cosas sucedan, los procesos, pero siempre he tenido el debate interno sobre cómo verán las generaciones futuras lo que está pasando en este momento. Primero, Eduardo, a nivel mundial, porque sí vivimos, estaremos de acuerdo, un agotamiento del liberalismo, o sea, China y Estados Unidos que se van de las cumbres climáticas, los que producen el 50% de la contaminación mundial. Brasil, de las 10 economías más importantes del mundo, gobernado por un fascista que quiere acabar con el Amazonas. Manifestaciones en toda América Latina. En Europa avanza la ultraderecha con muchísima fuerza. El Brexit. En Estados Unidos, Trump, pero que se va a enfrentar con una candidata demócrata, parece ser Elizabeth Warren, que es una mujer de izquierda, profundamente de izquierda, mucho más que Obama. Es como si ya el centro, liberalismo, las ideas estas más o menos consensuadas, pues ya no, ya la gente se está yendo a los extremos. Sí, fíjate que ahorita escuchándote, lo primero que se me vino a la mente fue un texto que publica Immanuel Wallerstein a principios de los años 70. Y él decía en aquellos años que para el 2000, entre el 2030 y el 2040, el modelo económico conocido como capitalismo habría desaparecido. Que le llamaba Sistema Mundo, ¿no? Así es. O Economía Mundo. Sistema Mundo. No sé si va a desaparecer o no, pero lo que sí me da a pensar en los siguientes años que la gente voltee a estos, yo creo que lo que va a haber, Enrique, es un momento histórico en el cual se desvaneció el centro y hubo dos polos muy fuertes en donde tenemos todo esto que tú acabas de mencionar, pero también tenemos movimientos migrantes, tenemos movimientos feministas, tenemos movimientos de derechos humanos, tenemos movimientos... Acción y reacción. Así es. Entonces, por un lado, tenemos, por ejemplo, el Frente Nacional de la Familia diciendo lo que dice, y por otro lado... el movimiento feminista más importante que ha tenido el país. Así es. Entonces, totalmente cierto. Yo creo que cuando volteen dentro de 20 años a este momento, yo creo que les va a quedar bien claro que en estos años vivimos una fuerte polarización económica, ideológica, en sentidos políticos, sociales, muy clara. Y puedes tener en Estados Unidos
un presidente que busca la reelección como Trump y Elizabeth, una o Bernie, ¿no? política o Bernie más de izquierda en un país como Estados Unidos. ¿Sí? Donde parecía que ganaba la Pepsi o la Coca. Así es. O sea que, y ahora sí era el demócrata y el republicano. Claro. Estaban casi quitando el aborto y quitando alguna otra cosita. En todo lo demás estaban de acuerdo. Y no digamos en política exterior, donde prácticamente es lo mismo. Pero aquí sí ves dos. A ver, son Elizabeth Warren y creo que no están de acuerdo en nada. No, en nada. Y lo podemos ver por ejemplo, en Bolivia, movimientos de ultraderecha, empresariales, blancos, con un gobierno que quitan de origen indígena. Entonces, yo creo que si recorremos países, España, si recorremos derecha, claro, el Reino Unido, Chile, México, pues nos podemos dar cuenta que la polarización cada vez es mayor. Y sí me parece, y eso creo que al final puede abonar, me parece que aunque los extremos pues nunca serán lo mejor, sí creo que en los dos extremos encontramos preparación intelectual y contenido intelectual en las dos posiciones. Pero también encontramos unas consignas totalmente vacías en los dos espacios. Entonces yo creo que eso ha hecho también mucho más complejo. El ejemplo que yo pondría sobre la mesa es Chile. Una sociedad altamente politizada, en donde si tú metes en un cuarto a 10 chilenos, 5 quieren que regrese Pinochet y 5 agradecen que Pinochet sea. O hasta Allende, ¿no? Claro, Salvador Allende. Así es. Y los dos grupos tienen argumentos para decir que regrese Pinochet o que regrese Allende. Aquí métenos a 10 a un cuarto y ponnos el tema de Porfirio Díaz y 5 van a decir que fue maravilloso, que civilizó el país, que lo industrializó, y 5 vamos a decir que fue un dictador despreciable. O sea, yo creo que ese es la historia, lo que van a ver en estos años. La historia siempre es un campo de batalla político. Por supuesto. ¿No? Sí, además, quien piense que la historia es una cuestión así como pura... Vamos a relatar los hechos, ¿no? Vamos a ver cómo fueron. Está muy lejos. Por cierto, les recomiendo mucho un reportaje que se publicó el domingo sobre la situación en Bolivia, de un periodista español que se llama Fernando González Gonzo, le dicen Gonzo, que se fue a Bolivia y empezó a platicar con la gente. Y subió al Valle, estuvo en La Paz. Es impresionante, Eduardo. Te conmueve, te desgarra lo que está sucediendo en Bolivia. Te desgarra. O sea, porque aparte hay tantas cosas mezcladas. Racismo, pero de un nivel que no sé si en México estemos desatando fuerzas así. Después de lo que vi en la manifestación de la Ciudad de México anti López Obrador, que se puede manifestar en contra de López Obrador por lo que quiera. A ver, claro, este país tiene que tener siempre libertad para manifestarte contra la violencia, contra el cero crecimiento económico, contra lo que quieras. Pero esas consignas del otro es huevón, el pobre es huevón, los indígenas, el comunismo, o sea... Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey, dices... Bueno. Y ahí hay, digamos, testimonios que son impresionantes de comunidades indígenas que hablan y pues dicen, un país con el 70% de población indígena, dicen, pues primera vez había un presidente que nos hablaba a nosotros, que nos apoyaba a nosotros, una aymara. Hay 2 banderas oficiales en Bolivia, la de Bolivia y la aymara. Los anti-Evo quemaron la bandera aymara, ofendiendo. Es decir, creo que, a ver, para digamos, clarificar el argumento. Creo que es normal que estemos en un retorno a la ideología. Me parece que en este momento estamos en un retorno a la ideología. Después de, ¿te acuerdas lo que nos decían Daniel Bell, Fukuyama, que nos decían, se acabó, ya todos somos consumidores, demócratas y liberales? El fin de la historia. El fin de la historia. Bueno, estamos en un retorno a la ideología. Para mí se me hace más natural que existan posiciones encontradas a que exista un consenso sobre todo, ¿no? Pero el extremismo que no se puede llevar o que no se puede canalizar por vías pacíficas puede terminar en conflictos muy serios. Y hay que recordar los 30 en Europa, hay que recordar el siglo XIX en América Latina. O sea, podemos acabar mal. Sí, yo creo que no nos tiene que dar miedo el conflicto. Exacto. Yo creo que lo que tenemos que evitar es justamente la violencia. Es tratar de solucionar los conflictos mediante la violencia. Yo en ningún momento he pensado que la ideología y todos estos procesos donde terminamos politizando muchas cosas
no necesariamente son dañinos. Me parece que sí hay que tener posiciones, Sí, me parece claro. que hay que defenderlas, Claro. y me parece que el que tengamos posiciones diferentes forma parte de nuestra Y la propia democracia es para que naturaleza y de no, nuestra democracia. no caemos en guerra. Y si tenemos conflictos, pues qué bueno, el conflicto. Recordemos este libro de Thomas Kuhn de las revoluciones científicas. No hay forma de que la sociedad Se progrese avance si no hay un conflicto. Lo que pasa es que no hay que solucionarlos de manera violenta, sino todo lo contrario. Eduardo, antes de despedirte y haciendo reflexión para entender por qué estamos llegando a este nivel de polarización, creo que también tiene que ver con las vías de información en las redes sociales. Porque antes, tal vez en los 60, 70 u 80, pues existían los grandes intelectuales, las grandes obras que eran referencia para todos. Las líneas. Ahí. Sí, no, y aparte pues no había redes, no había otras formas de enterarte, entonces todo se discutía sobre una base más o menos común, ¿no? Nadie discutía a Octavio Paz, nadie, bueno, siempre tuvo sus críticos, pero me refiero a que eso es lo que existía. Ahora, si uno quiere que le reafirmen sus ideas, existen medios, existen publicaciones, existen videos que te reafirman tus propias ideas. Claro. Y que están ahí todos los días en internet. Si mañana tú quieres decir, oye, ¿sabes qué? Es que hay una conspiración masónica judaísta para imponer la ideología de género en nuestras sociedades, ¿no? Buscas videos en YouTube y te van a salir 50 videos sobre el tema que te dan argumentos y que, es decir, algo tenemos que discutir sobre la información, sobre las fakes. Sobre la calidad de la información, yo creo que... Pues es que yo a veces digo, Eduardo, a veces pienso que la gente no quiere calidad de información. Quiere que le digan lo que ya sabe. Ah, no, claro. Y si tú le dices lo que ya sabe, aplausos. Así. Bravo. Pero si tú pones sobre la mesa argumentos que de alguna forma tratan de debatir con esos, te dicen automáticamente no. Sí, podrían hacer un ejercicio en relación a los perfiles de tu cuenta de Facebook o de Twitter, y pues te darás cuenta que lo que tienes ahí es la gente que pues si te aplaude, o si tú dices esto es rojo, pues sí, claro. Esto es rojo. Si alguien sube un meme que no te parece, pues lo bloqueas, lo borras, lo eliminas. Entonces, pues eso tampoco abona a la discusión y al fortalecimiento de la democracia. Y si a eso, además, le pegamos que sí hay una... a mí no me conflictúa el que exista mucha información. No. Pero sí creo que hay mucha información que realmente es basura, y que lo único que viene es a contaminar un debate más serio, con videos y con posiciones que ni siquiera se sostienen al primer soplo. Pues, entonces yo también creo que necesitamos pues tener un cernidor ahí para ir informándonos y formando un criterio, pues con información un poco más sólida, y además un trabajo que la gente también en la banqueta pues no tiene a veces ganas, ni tiempo, ni dinero para hacerlo. Entonces también hay muchas discusiones que están en el círculo rojo. No, totalmente. Y que la gente está... tiene sin cuidado. Por supuesto. O sea, está totalmente alejado de esto, ¿no? Pero fíjate, Eduardo, nosotros en Jalisco TV salimos a platicar con la ciudadanía con relación a la vacuna de la influenza. Y después todos ya se habían vacunado. ¿Sabes la cantidad de mitos urbanos y de cadenas de WhatsApp que nos compartieron para decirnos que no se tenían que vacunar porque te iba peor si te vacunabas, Eduardo? O sea, ya no estamos hablando de una opinión política o de un voto. Estamos hablando de que alguien puede morir por no tener la información adecuada. Algo se tiene que hacer. Creo que también las redes sociales tienen que tener mecanismos para identificar fakes, para identificar información que te puede dañar, porque sí creo que estas comunidades y las redes sociales, me acuerdo alguna vez que escribió Jesús Silva Gerso que podían convertirse en nuevos agorás, ¿no? Pues no, son más bien comunidades cerradas. Sí, claro. Cerradas, en donde los mensajes de uno u otro lado no perduran, y en lugar de volvernos en personas más democráticas, nos vuelven más intolerantes. Claro, así es, totalmente. Eduardo González, gracias. No, al contrario. Por conversar. Feliz año. Charla. Gracias. Al corte y cerramos el programa. La charla con el doctor Eduardo González. Hablamos de todo lo que está pasando en el mundo, en América Latina, lo que sucede en México, las tensiones, las rupturas. Y reza el dicho que cuando hay guerra, lo primero que se destruyen son los puentes. Cuando hay una batalla, lo primero que sufre son precisamente esa infraestructura que une dos puntos en un determinado territorio. Y es cierto, hay que voltear a ver
las defensas de los viejos castillos o las grandes guerras históricas, pues los puentes eran siempre lo primero en ser atacado. Creo que eso es un símil, una analogía que podemos utilizar también para la política. Cuando hay posiciones encontradas, cuando hay personas que piensan muy distinto, como está sucediendo en la realidad mexicana actual, aquellos que intentan hacer una labor de mediación entre ambas posturas, creo que son los primeros en ser señalados porque ambas partes los ven como tibios. Les gustaría que fueran más duros, que fueran más contundentes con sus señalamientos. Y creo que cada vez más son importantes esos espacios intermedios en donde se puede decir lo bueno, decir lo malo y hacer un análisis comprometido y relacionado con la verdad. Porque cada vez más, lamentablemente, vemos cómo en nuestro mundo, y por supuesto en el caso de México, cada vez vemos más cómo se refuerza la información para, de alguna forma, hacer todavía más fanáticas las posturas de ambos lados. YouTube, Facebook, los mensajes de WhatsApp, las cadenas, todos son instrumentos que en vez de servir para comunicarnos, para ser más democráticos, para entender nuestra pluralidad como sociedad, lo que están haciendo es fanatizarnos, lo que están haciendo es alejándonos todavía de la posibilidad de tener un diálogo. ¿Realmente nos estamos escuchando? O sea, realmente quien no le gusta a Andrés Manuel López Obrador está escuchando las razones de quien lo ve bien, quien simpatiza con él. O quien simpatiza con López Obrador está abierto a escuchar las críticas del otro lado. Es muy difícil construir un país en donde todos podamos coexistir, convivir de forma armónica y democrática si no tenemos capacidad de escucharnos. Y lamentablemente creo que en los últimos meses no hemos tenido capacidad de escucharnos. Soy Enrique Tucen. Mañana es viernes y estamos aquí contigo para cerrar semana en Cara a Cara.